Mi ex le dijo a mi padre, tras el divorcio, recoja su carga. Papá sonrió y mostró un documento. Jamás pensé que el hombre que juró amarme hasta la muerte me llamaría basura delante de mi propio padre. Pero ese día de octubre, en el juzgado de Barcelona, Ricardo Salazar me demostró que los 11 años que pasé a su lado habían sido una mentira perfectamente construida. Me llamo Sofía Mendoza y esta es la historia de cómo mi ex esposo cavó su propia tumba con sus propias manos. El aire acondicionado del juzgado de primera instancia, número 7 de Barcelona, zumbaba con ese sonido molesto que te taladra los nervios. Yo estaba sentada en una silla de plástico gris, con las manos temblorosas sobre mi regazo, tratando de mantener la compostura. A mi lado, mi padre, don Emilio Mendoza, permanecía erguido como siempre, con sus 72 años bien llevados y esa calma que solo dan décadas de experiencia como notario. Frente a nosotros, Ricardo paseaba de un lado a otro con su traje Armani de 3.000 euros, hablando por teléfono como si estuviéramos en la sala de espera de su empresa y no en un juzgado a punto de firmar nuestro divorcio. Sí, Miguel, cierra el trato con los catalanes. No me importa si tienen dudas, ofréceles un 5% más y asunto resuelto. Su voz resonaba prepotente por todo el pasillo. 11 años atrás, esa voz me parecía la de un hombre seguro, ambicioso, con futuro. Ahora solo escuchaba arrogancia y desprecio. Cuando colgó el teléfono, finalmente se dignó a mirarnos. Sus ojos oscuros, que alguna vez me miraron con deseo, ahora destilaban frialdad. Bien, terminemos con esto de una vez. Tengo una reunión importante a las 4, dijo consultando su Rolex. Mi abogada, la señora Montserrat Vidal, una mujer de 50 años con el cabello recogido en un moño impecable, ajustó sus gafas y revisó los documentos. Señor Salazar, según el acuerdo prenupcial que firmaron hace 11 años, usted se compromete a entregar a la señora Mendoza la cantidad de 50.000 euros como compensación por los años de matrimonio. 50.000 euros. Una miseria comparada con el imperio que Ricardo había construido durante nuestro matrimonio. Pero yo había firmado ese maldito acuerdo prenupcial cuando tenía 27 años, enamorada como una idiota, creyendo que el amor lo conquistaba todo. 50.000 euros que es más de lo que ella merece. Escupió Ricardo con una sonrisa torcida. No trabajó ni un solo día en 11 años. Vivió como reina en mi casa, gastando mi dinero, mientras yo me rompía el lomo construyendo mi empresa. Sentí que la sangre me hervía. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Ricardo, yo dejé mi carrera por ti. Mi voz salió quebrada, pero firme. Dejé mi trabajo en el estudio de arquitectura Cardona y Asociados. Dejé mis proyectos, mis sueños. ¿Proyectos?, se rió con sarcasmo. Por favor, Sofía. Hacías planos de casitas. Yo construí un imperio de desarrollo inmobiliario que mueve 15 millones de euros al año. No es lo mismo. Esos planos de casitas fueron la base de tu primer proyecto en Sitges. Intervino mi padre con voz calmada pero cortante. Si mal no recuerdo, el complejo residencial Vista Mediterránea fue diseñado completamente por Sofía. Ricardo lo miró con desprecio. Don Emilio, con todo respeto, usted es un notario jubilado. No entiende cómo funciona el mundo de los negocios reales. Su hija fue mi esposa, no mi socia. Ahora que hemos terminado, le sugiero que se la lleve a casa y le enseñe a valerse por sí misma, porque yo ya cumplí con mantenerla durante 11 años. Señor Salazar, modere sus palabras, intervino la abogada Montserrat, claramente incómoda. Pero Ricardo estaba lanzado. Se acercó a mi padre, apuntándole con el dedo índice como si fuera su empleado. Mire, don Emilio, voy a ser muy claro. El acuerdo prenupcial es legal e inapelable. Su hija se va con 50.000 euros y debería estar agradecida. Así que hágame un favor y recoja su carga de una vez. Tengo cosas importantes que hacer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su carga. Me había llamado su carga. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. 11 años reducidos a 2 palabras.
11 años de cocinar sus comidas favoritas, de acompañarlo a cenas de negocios donde me exhibía como un trofeo, de quedarme despierta cuando él llegaba tarde, de renunciar a mis propios sueños para apoyar los suyos. Todo resumido en su carga. Estaba a punto de levantarme e irme de allí, de ese pasillo frío y de esa humillación insoportable, cuando escuché algo inesperado. Mi padre se estaba riendo. No era una risa nerviosa o incómoda. Era una risa genuina, profunda, de esas que salen del estómago. Ricardo lo miró confundido, luego molesto. ¿Se puede saber qué le resulta tan gracioso, don Emilio? Mi padre se puso de pie lentamente. Abrió su maletín de cuero gastado, ese mismo maletín que lo había acompañado durante 40 años como notario, y sacó una carpeta manila algo abultada. ¿Sabe qué es lo gracioso, Ricardo?, dijo mi padre sin perder la sonrisa. Que durante 11 años, mientras tú creías que estabas jugando al empresario exitoso, yo estaba haciendo mi trabajo. Y mi trabajo, durante 40 años, fue documentar todo, absolutamente todo. Ricardo frunció el ceño. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de esto. Mi padre puso la carpeta sobre la mesita auxiliar y la abrió con calma. Actas notariales, escrituras, documentos mercantiles, contratos. 11 años de pruebas que demuestran que mi hija no fue tu esposa. Fue tu socia no reconocida. La cara de Ricardo palideció ligeramente, pero intentó mantener la compostura. Eso es ridículo. No existe ninguna sociedad. ¿Ah, no? Mi padre sacó el primer documento. Acta notarial de fecha 18 de marzo de 2014. Constitución de la empresa Desarrollos Salazar S.L. Aquí está tu firma, Ricardo. Y aquí, en el apartado de aportaciones iniciales, está especificado que los diseños arquitectónicos y planos del proyecto Vista Mediterránea fueron aportados como capital inicial por Sofía Mendoza de Salazar, con un valor tasado de 120.000 euros. Eso es... Ricardo tartamudeaba. ¿Falso?, continuó mi padre. Tengo tu firma, la mía como notario, y 3 testigos. Pero hay más, mucho más. Sacó otro documento. Proyecto residencial Las Colinas de Gracia. Diseñado completamente por Sofía. Valor de su aportación, 200.000 euros. Continúo. La abogada Montserrat se había acercado y miraba los documentos con los ojos muy abiertos. Ricardo permanecía inmóvil, como si le hubieran echado un jarro de agua helada. Proyecto comercial Marina Business Center. Mi padre continuaba implacable. Proyecto residencial Jardines de Pedralbes. Complejo turístico Costa Dorada Resort. 11 años, Ricardo. 11 años en los que Sofía trabajó día y noche en todos y cada uno de tus proyectos mientras tú te llevabas todo el crédito. Yo le pagaba... Teníamos un acuerdo matrimonial, balbuceó Ricardo. Un acuerdo prenupcial que establecía régimen de separación de bienes, dijo mi padre. Pero resulta que en España, cuando uno de los cónyuges aporta trabajo o capital a la empresa del otro sin recibir compensación adecuada, existe lo que se llama enriquecimiento injusto. Y tú, Ricardo, te has enriquecido injustamente durante 11 años a costa del talento de mi hija. Mi padre sacó más documentos. También tengo registros de correos electrónicos, contratos con clientes donde se especifica que los diseños son obra de Sofía Mendoza, testimonios de arquitectos y aparejadores que trabajaron con ella. ¿Sabías que tu secretaria, Valeria Ruiz, guardó copias de todo? Por si acaso. Ricardo estaba lívido. Eso no puede ser. Oh, pero hay más, sonrió mi padre. Porque verás, Ricardo, un buen notario no solo documenta lo que le piden. Un buen notario investiga. Y resulta que has estado ocultando activos. Tienes propiedades a nombre de Sociedades Pantalla en Andorra. Tienes cuentas en Suiza. Y lo más interesante, tienes un acuerdo paralelo con tu socia, la señora Valeria Ruiz, que incluye pagos mensuales de, déjame ver, 15.000 euros. Eso es privado, gritó Ricardo. No cuando se ocultan bienes en un proceso de divorcio, intervino Montserrat, que ahora sonreía abiertamente. Señor Salazar,
Esto cambia completamente el panorama legal. Si todo esto es verificable, estamos hablando de fraude procesal, ocultación de bienes y enriquecimiento injusto. Podría enfrentarse a cargos penales además de civiles. Ricardo me miró con odio puro. Perra, todo esto lo planeaste desde el principio. No, dije finalmente, limpiándome las lágrimas. Tú lo planeaste, Ricardo. Yo solo te amé. Mi padre solo protegió a su hija. La diferencia es que tú creíste que todos éramos estúpidos. Mi padre cerró la carpeta con calma. Así que aquí está mi propuesta, Ricardo. O llegamos a un acuerdo justo, muy justo, donde Sofía recibe lo que legalmente le corresponde como copropietaria no reconocida de tu empresa, más compensación por daños morales y 11 años de trabajo no remunerado. O nos vemos en los tribunales y todo esto se hace público. Tu reputación, tus negocios, tus cuentas ocultas, todo saldrá a la luz. Ricardo temblaba de rabia. ¿Cuánto?, preguntó entre dientes. 3 millones de euros, dijo mi padre, y el 50% de las acciones de Desarrollos Salazar S.L. «Estás loco». «Estoy siendo generoso», respondió mi padre, «porque si calculamos el valor real del trabajo de Sofía más los activos ocultos que has acumulado, deberías darle 5 millones. Pero somos razonables». Ricardo nos miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. Finalmente, se giró hacia su abogado, un hombre calvo que había permanecido en silencio todo el tiempo. «Necesito hablar contigo. Ahora». Ambos se alejaron hacia el otro extremo del pasillo. Mi padre se sentó de nuevo a mi lado y me tomó la mano. «Papá», susurré, «¿por qué nunca me dijiste?» «Porque necesitaba esperar el momento correcto, mi niña», me dijo con ternura. Sabía que este día llegaría. Hombres como Ricardo siempre muestran su verdadera cara al final. Solo tenía que estar preparado para cuando lo hiciera. Las lágrimas volvieron a rodar por mi rostro, pero esta vez no eran de humillación. Eran de alivio, de gratitud, de amor por ese hombre que había sido mi héroe desde que tenía memoria. Ricardo regresó 20 minutos después. Su cara era una máscara de rabia contenida. «Acepto», dijo con voz helada, «pero quiero todo firmado hoy. Y no quiero volver a verte nunca más en mi vida, Sofía». «Créeme», le respondí, poniéndome de pie. «El sentimiento es mutuo». Mientras los abogados comenzaban a preparar los nuevos documentos, miré a mi padre y supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero esa es solo la primera parte de esta historia, porque lo que yo no sabía en ese momento era que Ricardo no se rendiría tan fácilmente y que la guerra apenas comenzaba. 3 días después de aquel encuentro en el juzgado, me encontraba en el balcón del apartamento de mi padre, en el barrio de Sarriá, mirando la ciudad de Barcelona extenderse ante mis ojos, mientras el sol de la tarde teñía los edificios de color naranja. Tenía una taza de té de manzanilla entre las manos, pero estaba tan fría como mi corazón. No podía dejar de pensar en cómo había llegado hasta aquí, cómo había pasado de ser Sofía Mendoza, una prometedora arquitecta de 27 años con un futuro brillante, a convertirme en la esposa invisible de Ricardo Salazar. Todo comenzó en una exposición de arquitectura sostenible en el Colegio de Arquitectos de Cataluña, en febrero de 2013. Yo acababa de ganar el segundo premio en un concurso de diseño para viviendas ecológicas, y estaba radiante, vestida con un traje sastre azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Mi jefe en aquel entonces, el señor Jordi Cardona, me había presentado a varios contactos importantes del sector. Y entonces lo vi. Ricardo Salazar entraba a la sala con esa presencia que tenía, ese aire de hombre poderoso que hacía que las conversaciones se detuvieran a su paso. Tenía 35 años, 8 más que yo, y acababa de cerrar su segundo proyecto importante de desarrollo inmobiliario en la zona de Sitges. Llevaba un traje gris oscuro perfectamente cortado y una sonrisa que podía derretir glaciares. Nuestras miradas se cruzaron y algo se encendió en mi pecho. Él se acercó directamente a mí, ignorando al resto de personas en la sala. «Sofía Mendoza», dijo, extendiendo la mano. «He oído hablar mucho de ti. Tu propuesta de viviendas modulares sostenibles es brillante». «Gracias, señor Salazar»,
respondí, sintiendo cómo mis mejillas se enrojecían. Viniendo de usted, es todo un honor. Llámame Ricardo, por favor, sonrió. Y dime, ¿has pensado alguna vez en trabajar en proyectos de mayor escala? Proyectos que realmente puedan cambiar el paisaje urbano de Cataluña. Esa noche hablamos durante horas. Me habló de sus sueños, de cómo quería revolucionar el sector inmobiliario, de cómo necesitaba una mente creativa como la mía para diseñar proyectos que fueran no solo funcionales, sino también hermosos. Me hizo sentir especial, única, como si fuera la pieza que le faltaba para completar su rompecabezas. 3 semanas después, tuvimos nuestra primera cita. Me llevó a cenar al restaurante Moments del Hotel Mandarin Oriental, un lugar tan elegante que me sentí como una princesa. Pidió vino de una cosecha especial y me habló de sus planes para el futuro, un futuro en el que me veía a su lado. Sofía, me dijo esa noche, tomando mi mano sobre la mesa, desde que te conocí, no he podido dejar de pensar en ti. Eres diferente a todas las mujeres que he conocido. Eres talentosa, inteligente, hermosa. Quiero construir algo contigo, no solo en los negocios, sino en la vida. Me enamoré como una tonta, como una niña que cree en los cuentos de hadas. 6 meses después, nos casamos en una ceremonia íntima en Sitges, con vista al Mediterráneo. Mi padre estuvo allí, por supuesto, junto a mis pocos amigos y familiares. Mi madre había fallecido 5 años atrás de cáncer, y a veces me preguntaba qué me habría dicho sobre Ricardo. Si habría visto lo que yo no pude ver. El día de la boda, Ricardo me hizo firmar el acuerdo prenupcial. Es solo una formalidad, mi amor, me dijo, besándome la frente. En caso de que algo saliera mal, que nunca saldrá, esto protege a ambos. Pero tú y yo vamos a estar juntos para siempre. Firmé sin leer. Estaba tan cegada por el amor que no vi las señales de advertencia. Los primeros 2 años fueron buenos. Buenos de verdad. Ricardo me contrató oficialmente como arquitecta para su empresa y juntos diseñamos el complejo residencial Vista Mediterránea. Fue mi primer gran proyecto, mi bebé. Trabajé día y noche en cada detalle, desde la orientación de los edificios para maximizar la luz natural hasta la selección de materiales sostenibles. Ricardo me apoyaba, o eso creía yo. Cuando el proyecto se inauguró en 2015, fue un éxito rotundo. Las viviendas se vendieron en tiempo récord. Los medios hablaban del genio de Ricardo Salazar y su innovadora visión arquitectónica. Mi nombre no apareció en ninguna parte. Es mejor así, cariño, me dijo Ricardo cuando le pregunté por qué no me habían acreditado. En este negocio, la cara visible debe ser una sola, pero tú y yo sabemos la verdad. Eres mi secreto mejor guardado. Quise creerle. El tercer año todo comenzó a cambiar. Ricardo pasaba cada vez más tiempo en la oficina, llegaba cada vez más tarde a casa. Cuando le preguntaba, me decía que estaba cerrando nuevos tratos, negociando con inversores, expandiendo el negocio. Y yo me quedaba en casa, diseñando nuevos proyectos que él presentaba como suyos. Fue entonces cuando contrató a Valeria Ruiz como su secretaria personal. Valeria tenía 28 años, era de Madrid, y había trabajado en varias empresas importantes antes de llegar a Desarrollos Salazar S.L. Era eficiente, ambiciosa y hermosa de una manera obvia, con su cabello negro liso y sus trajes ajustados que marcaban cada curva de su cuerpo. La primera vez que la vi, algo dentro de mí se retorció incómodamente. «Es solo mi secretaria, Sofía», me decía Ricardo cuando yo comentaba lo mucho que trabajaba con ella. «No seas insegura, eso no te queda bien». Pero mis instintos no me mentían. Para el 4.º año de matrimonio, Ricardo prácticamente vivía en la oficina. Yo pasaba las noches sola en nuestra casa de Pedralbes, esa mansión enorme que él había comprado para impresionar a sus socios, esperando a que volviera. Cuando finalmente llegaba, olía a perfume de mujer. Un perfume que no era el mío. ¿Has estado con ella?, le pregunté una noche, sin poder contenerme más. ¿Con quién?, respondió él, quitándose la corbata sin mirarme. Con Valeria. Se rió en mi cara. Estás paranoica, Sofía.
Valeria es mi empleada. Nada más. Si sigues con estas acusaciones ridículas, vas a arruinar nuestro matrimonio. Pero yo lo sabía en lo más profundo de mi ser. El 5.º año dejé de diseñar con pasión y empecé a diseñar por obligación. Ricardo me pedía planos, yo los entregaba. Él se los apropiaba, yo callaba. Me había convertido en un fantasma en mi propia vida, en una sombra en mi propio matrimonio. Intenté recuperar mi carrera. Llamé al señor Cardona, mi antiguo jefe, para preguntarle si había alguna oportunidad de volver. Sofía, me encantaría, de verdad, me dijo con tristeza en la voz. Pero Ricardo me llamó hace años y me pidió específicamente que no te contratara si alguna vez lo intentabas. Dijo que habían llegado a un acuerdo interno y que tú estabas feliz trabajando desde casa para él. Me quedé sin palabras. Ricardo me había cerrado todas las puertas sin que yo lo supiera. Para el 6.º año, dejé de intentarlo. Me convertí en lo que Ricardo quería. Una esposa florero que organizaba cenas para sus socios, que sonreía en las fotos, que no hacía preguntas incómodas. Por fuera, éramos la pareja perfecta. Por dentro, yo me estaba muriendo lentamente. El 7.º año encontré la prueba que necesitaba. Ricardo había dejado su teléfono en la mesita de noche mientras se duchaba. No sé qué me impulsó a tomarlo. Quizás fue la intuición, quizás fue el cansancio de vivir en la duda. Pero lo tomé y vi los mensajes. Miles de mensajes entre él y Valeria. Fotos íntimas, planes para encontrarse en hoteles, conversaciones sobre cómo yo era una carga, aburrida, sin ambición. Planes para deshacerse de mí en cuanto cerrara el siguiente gran negocio. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Esa noche, cuando Ricardo salió de la ducha, yo estaba sentada en la cama con el teléfono en la mano. ¿Cuánto tiempo? Fue todo lo que pude preguntar. Él se quedó inmóvil, la toalla alrededor de la cintura, el agua goteando de su cabello. Y entonces, en lugar de negarlo, en lugar de disculparse, sonrió. Desde el primer año, dijo con una tranquilidad escalofriante. Valeria entiende mis ambiciones. Tú solo querías jugar a la casita. Yo dejé todo por ti, susurré con la voz quebrada. Mi carrera, mis sueños. No tenías carrera, Sofía. Tenías un trabajito en un estudio mediocre. Yo te di la oportunidad de trabajar en proyectos de verdad y ni siquiera fuiste capaz de tomar el crédito por ellos. Eres demasiado débil para este mundo. Esas palabras fueron como cuchillos en mi pecho. Los siguientes 4 años fueron un infierno. Seguimos viviendo juntos, pero éramos extraños. Ricardo ya ni siquiera se molestaba en ocultar su relación con Valeria. Yo me había convertido en un mueble más de la casa, algo que estaba allí pero que nadie notaba. ¿Por qué no me fui antes? Me lo he preguntado 1000 veces. Creo que era miedo. Miedo a empezar de nuevo. Miedo a admitir que había desperdiciado 11 años de mi vida. Miedo a decepcionar a mi padre, aunque él nunca me habría juzgado. Pero entonces, hace 3 meses, Ricardo llegó a casa con papeles de divorcio. Es hora de terminar con esto, me dijo, arrojando los documentos sobre la mesa del comedor. He conocido a alguien más y quiero formalizar las cosas. Firmas aquí, recibes tus 50.000 euros según el prenupcial, y cada uno sigue con su vida. ¿Alguien más? Pregunté incrédula. ¿Te refieres a Valeria? ¿O hay otra? Eso no es asunto tuyo. Solo firma. Pero esta vez no firmé como una idiota enamorada. Esta vez llamé a mi padre. Y mi padre, don Emilio Mendoza, notario durante 40 años, hombre meticuloso y previsor como ninguno, me reveló que durante 11 años había estado documentando cada uno de mis proyectos, cada una de mis aportaciones a la empresa de Ricardo, cada email, cada contrato, cada diseño. Sabía que este día llegaría, mi niña, me dijo. Por eso guardé todo, cada prueba, cada documento. Ricardo no es tan listo como cree. Ahora, de pie en el balcón de mi padre, mirando la ciudad donde había nacido, donde había soñado, donde había perdido y ahora estaba recuperando mi vida, supe que la guerra apenas comenzaba. Porque aunque habíamos llegado a un acuerdo en el juzgado, yo conocía a Ricardo. Conocía su orgullo, su arrogancia,
su necesidad de controlar todo. No iba a aceptar la derrota tan fácilmente. Y tenía razón. 2 días después, mi padre recibió una llamada de su abogado. Ricardo había contratado a uno de los bufetes más poderosos de Barcelona y estaba preparando una contrademanda. Alegaba que los documentos que mi padre había presentado eran falsos, que yo había conspirado para extorsionarlo, que todo era un montaje. La batalla legal había comenzado oficialmente, pero esta vez yo no estaba sola. Esta vez tenía a mi padre a mi lado, con sus 40 años de experiencia y su archivo impecable de pruebas. Esta vez tenía la verdad de mi parte. Y más importante aún, esta vez tenía algo que Ricardo nunca entendería. Tenía dignidad, tenía amor propio, y tenía la firme determinación de que nunca más ningún hombre me haría sentir como una carga. Mi teléfono sonó. Era Montserrat, mi abogada. Sofía, necesito que vengas a mi despacho mañana temprano. Tenemos que preparar nuestra estrategia. Ricardo va a jugar sucio, pero tengo un as bajo la manga que él no se espera. ¿Qué es?, pregunté. Valeria Ruiz ha pedido hablar conmigo. Parece que la relación entre ella y Ricardo no terminó tan bien como él pensaba, y está dispuesta a testificar. Sonreí por primera vez en semanas. Una sonrisa real, genuina, llena de esperanza. La guerra estaba declarada, y esta vez yo iba a ganar. El despacho de Montserrat Vidal estaba en la 3ª planta de un edificio modernista en Paseo de Gracia. Llegué puntual a las 9 de la mañana, con un vestido negro sencillo y el cabello recogido. Quería proyectar seriedad, control, todo lo contrario a la mujer destrozada que había sido durante tantos años. Mi padre ya estaba allí, sentado en una de las sillas de cuero frente al escritorio de caoba de Montserrat. La abogada tecleaba algo en su ordenador, con el ceño fruncido en concentración. «Buenos días, Sofía», me saludó sin levantar la vista. «Siéntate, tenemos mucho que discutir». Me acomodé junto a mi padre, quien me apretó la mano con cariño. Montserrat finalmente cerró su portátil y nos miró directamente. «Valeria Ruiz vino ayer por la tarde. Estuvo aquí durante 3 horas. Y lo que me contó va a cambiar completamente este caso». Sentí que el corazón me latía más rápido. ¿Qué dijo? Montserrat abrió una carpeta nueva, distinta a las anteriores, y sacó varias hojas impresas. Para empezar, Ricardo no solo ocultó propiedades en Andorra. Tiene inversiones en Panamá a nombre de empresas fantasma. Valeria estuvo ayudándole durante años a mover dinero, a crear estructuras societarias complejas para evadir impuestos. Ella tiene copias de todo. Dios mío, susurré. Pero hay más, continuó Montserrat. Resulta que Ricardo le prometió a Valeria que se casaría con ella en cuanto se divorciara de ti. Incluso le mostró un anillo de compromiso hace 6 meses. Pero hace 3 semanas, Valeria descubrió que Ricardo tiene otra amante, una modelo de 23 años llamada Lucía Hernández. Mi padre soltó un silbido bajo. Ese hombre es predecible hasta en su mediocridad. Valeria se sintió utilizada, exactamente como tú, Sofía, explicó Montserrat. Dedicó 8 años de su vida a ese hombre, ayudándole en negocios turbios, destruyendo su propia reputación profesional, y ahora se da cuenta de que solo fue un peón más en el tablero de Ricardo Salazar. Está furiosa, y cuando una mujer furiosa tiene información comprometedora, se convierte en la mejor aliada. ¿Qué quiere a cambio?, pregunté, todavía procesando la información. Inmunidad. Quiere un acuerdo donde ella testifique contra Ricardo en tu proceso de divorcio y también en una posible investigación fiscal, a cambio de que no se presenten cargos contra ella por complicidad. Ya he hablado con la agencia tributaria y están muy interesados. ¿Y tú confías en ella?, preguntó mi padre con escepticismo. Esa mujer traicionó a mi hija durante años. Lo sé, don Emilio. Pero ahora Ricardo la traicionó a ella, y el enemigo de mi enemigo puede ser un aliado temporal muy valioso. Además, la información que tiene es oro puro. Sin ella, tardaríamos meses, quizás años, en descubrir todas las cuentas ocultas de Ricardo. Con ella, lo tenemos todo en una bandeja de plata. Miré a mi padre. Él asintió lentamente.
Está bien, dije finalmente. ¿Cuándo testifica? La audiencia preliminar es en 2 semanas. Pero antes necesito que hagas algo, Sofía. Necesito que recuerdes cada detalle de cada proyecto en el que trabajaste, cada conversación relevante con Ricardo sobre dinero, sobre propiedades, sobre negocios, cada correo electrónico que puedas recordar. Vamos a construir un caso tan sólido que Ricardo no tendrá más opción que aceptar nuestros términos. Durante los siguientes 10 días trabajé incansablemente con Montserrat y un equipo de 3 abogados asociados. Revisamos 11 años de mi vida profesional con lupa. Cada plano que había dibujado, cada presupuesto que había calculado, cada reunión a la que había asistido, disfrazada como la esposa, cuando en realidad estaba aportando ideas técnicas que Ricardo luego vendía como propias. Mi padre trajo sus archivos completos, montones de carpetas manila llenas de documentos notariales, actas, escrituras. Había sido tan meticuloso que hasta tenía fotografías de mis bocetos originales, emails impresos donde yo enviaba diseños a Ricardo y grabaciones de llamadas telefónicas donde él discutía mis propuestas con inversores sin nunca mencionar mi nombre. Papá, ¿cómo conseguiste todo esto? Le pregunté una noche mientras organizábamos documentos en el comedor de su apartamento. Hija mía, fui notario durante 40 años. Mi trabajo era documentar la verdad y proteger a las personas vulnerables. Cuando te casaste con Ricardo, vi algo en sus ojos. Ambición desmedida, falta de escrúpulos. Supe que algún día intentaría despojarte de lo que era tuyo. Así que empecé a guardar pruebas desde el principio. Cada vez que venías a visitarme con tus planos, yo los fotografiaba. Cada vez que me contabas sobre un nuevo proyecto, yo tomaba notas detalladas con fechas. No fue paranoia, fue previsión. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Abracé a mi padre con fuerza. Te debo todo. No me debes nada, Sofía. Eres mi hija. Protegerte es mi razón de existir. La semana antes de la audiencia, algo inesperado sucedió. Recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. ¿Sofía? Era una voz de mujer que me resultaba familiar, pero no lograba ubicar. Sí, ¿quién habla? Soy Carmen Valverde. Trabajamos juntas en el estudio Cardona hace muchos años. No sé si me recuerdas. Carmen. Claro que la recordaba. Había sido mi compañera de trabajo, una arquitecta talentosa especializada en restauración de edificios históricos. Carmen, por supuesto que te recuerdo. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Mira, me he enterado de tu divorcio de Ricardo Salazar. Barcelona es pequeña en estos círculos y las noticias vuelan. Llamé porque hay algo que necesitas saber. ¿Qué cosa? Hace 7 años, Ricardo se acercó a mí en una feria de arquitectura en Madrid. Me ofreció trabajo en su empresa con un salario muy generoso. Yo estaba emocionada, como puedes imaginar. Pero cuando fui a la entrevista formal, me hizo preguntas muy extrañas. Quería saber si te conocía bien, si sabía dónde guardabas tus diseños, si alguna vez habías mencionado sentirte menospreciada en tu matrimonio. Me pareció muy raro y rechacé la oferta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Crees que intentaba obtener información sobre mí? Estoy segura. Después, supe que contrató a otras 2 arquitectas que también habían trabajado contigo. Ambas duraron menos de 6 meses. Una de ellas, Laura Martínez, me contó que Ricardo le pagaba extra por copiar tu estilo de diseño, por imitar tus propuestas. Quería poder continuar presentando proyectos con tu sello, incluso si algún día te ibas o lo descubrías todo. Eso es... No encontraba palabras. Calculador, siniestro. Lo sé. Por eso te llamo. Si necesitas testigos que declaren sobre el patrón de comportamiento de Ricardo, sobre cómo sistemáticamente intentó apropiarse no solo de tu trabajo, sino de tu identidad profesional, Laura y yo estamos dispuestas a testificar, sin costo alguno, porque lo que te hizo no solo te afectó a ti, nos afectó a todas. Nos hizo sentir que nuestro talento era solo una mercancía que los hombres podían comprar y poner su nombre encima. Esa conversación me llenó de una furia renovada, pero también de esperanza. No estaba sola.
Había otras mujeres que habían visto la verdadera cara de Ricardo y estaban dispuestas a alzar la voz. La noche antes de la audiencia preliminar apenas pude dormir. Daba vueltas en la cama del cuarto de invitados de mi padre, repasando mentalmente todo lo que diría, todas las preguntas que podrían hacerme. A las 4 de la madrugada me rendí y bajé a la cocina a prepararme una tila. Mi padre estaba allí, sentado a la mesa con una taza de café y el periódico. «No podías dormir tampoco», dije, sentándome frente a él. «Mañana es un día importante. Los nervios son normales. Papá, ¿y si algo sale mal? ¿Y si el juez no nos cree? ¿Y si Ricardo encuentra la manera de salirse con la suya?» Mi padre dejó el periódico y me miró con esos ojos sabios que siempre me habían dado paz. «Sofía, durante 40 años vi pasar por mi notaría todo tipo de personas. Gente honesta y gente corrupta. Gente humilde y gente poderosa. Y aprendí algo fundamental. La verdad siempre encuentra su camino. Puede tardar, puede ser doloroso, pero al final la verdad prevalece. Y nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. ¿Y si pierdo? ¿Y si me quedo sin nada? Entonces empezarás de nuevo. Pero no estarás sin nada. Tendrás tu dignidad, tendrás tu talento, que nadie puede quitarte. Y me tendrás a mí. Siempre me tendrás a mí. Lo abracé por encima de la mesa, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. A las 9 de la mañana del día siguiente, estábamos entrando a la sala del juzgado de primera instancia. Montserrat caminaba adelante con sus tacones repiqueteando contra el suelo de mármol, cargando 2 maletines llenos de documentos. Yo iba en medio, flanqueada por mi padre a un lado y por Carmen y Laura al otro. Las 2 arquitectas habían insistido en acompañarme como apoyo moral. Ricardo ya estaba allí con su nuevo equipo legal. 3 abogados con trajes caros y maletines de diseñador. Él me miró con odio puro cuando entré, pero yo mantuve la cabeza en alto. Y entonces la vi. Valeria Ruiz estaba sentada en el lado opuesto de la sala, junto al fiscal. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. En sus ojos vi algo que no esperaba. Arrepentimiento. Real y profundo. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y expresión seria. Audiencia preliminar en el caso Mendoza contra Salazar. Por favor, tomen asiento. Mientras todos nos sentábamos, sentí la mano de mi padre apretando la mía. La batalla estaba por comenzar, y esta vez no pensaba retroceder. El juez Ramón Esteves ajustó sus gafas de lectura y revisó los documentos frente a él con expresión impenetrable. La sala estaba en completo silencio, tan solo interrumpido por el sonido ocasional de alguien moviéndose incómodo en su asiento. «Bien», comenzó el juez con voz firme. «Estamos aquí para revisar las alegaciones presentadas por ambas partes en este proceso de divorcio extraordinariamente complejo. Señora Vidal, puede comenzar con su exposición». Montserrat se levantó con elegancia y se acercó al estrado. Llevaba un traje sastre gris perla que le daba un aire de autoridad absoluta. «Señoría, este no es simplemente un caso de divorcio. Es un caso de explotación sistemática, apropiación intelectual y fraude económico que se ha extendido durante 11 años. Mi clienta, la señora Sofía Mendoza, no fue solo la esposa del señor Salazar. Fue la verdadera mente creativa detrás del imperio inmobiliario que él presume haber construido solo. Uno de los abogados de Ricardo, un hombre calvo llamado Alberto Fuentes, se levantó de inmediato. «Protesto, señoría. Esas son acusaciones graves sin fundamento». «Señor Fuentes, tendrá su turno», lo interrumpió el juez. «Continúe, señora Vidal». Montserrat asintió y continuó. «Tengo aquí documentación notarial preparada por don Emilio Mendoza, notario colegiado durante 40 años, que demuestra que cada uno de los proyectos principales de Desarrollos Salazar S.L. fue diseñado, planificado y ejecutado arquitectónicamente por mi clienta. Vista Mediterránea, Las Colinas de Gracia, Marina Business Center, Jardines de Pedralbes, Costa Dorada Resort.
5 proyectos que generaron ingresos superiores a los 40 millones de euros. Todos nacidos del talento de Sofía Mendoza. Todos firmados por Ricardo Salazar. Colocó sobre la mesa del juez un pendrive. Aquí están los planos originales dibujados a mano por mi clienta, con su firma y fecha. También emails, contratos y testimonios de profesionales que trabajaron directamente con ella. El juez tomó el pendrive y se lo entregó a su secretaria judicial. Que se incorpore como prueba documental número 1. Ricardo se removió inquieto en su asiento. Podía sentir su nerviosismo desde donde estaba. Pero hay más, señoría, continuó Montserrat. También presentamos pruebas de ocultación de bienes. El señor Salazar declaró en su propuesta de acuerdo prenupcial que su patrimonio neto era de aproximadamente 2 millones de euros. Sin embargo, gracias al testimonio de la señora Valeria Ruiz, ex secretaria personal del acusado, hemos descubierto cuentas bancarias en Panamá, propiedades en Andorra y sociedades instrumentales en paraísos fiscales que elevan su patrimonio real a más de 20 millones de euros. El murmullo en la sala fue inmediato. El juez golpeó con su mazo. «Orden». Alberto Fuentes se puso de pie, claramente alterado. «Señoría, el testimonio de la señora Ruiz no puede considerarse válido. Es una empleada despedida con resentimiento hacia mi cliente». ¿Despedida? Montserrat sonrió. «Señoría, la señora Ruiz no fue despedida. Renunció voluntariamente hace exactamente 17 días cuando descubrió que el señor Salazar mantenía relaciones simultáneas con ella y con al menos otras 2 mujeres, incluyendo una modelo de 23 años. Y lo hizo después de que él le prometiera matrimonio durante 8 años. Ricardo se puso de pie bruscamente. «Eso es mi vida privada. No tiene nada que ver con este caso». El juez lo miró con severidad. «Señor Salazar, siéntese inmediatamente o lo haré desalojar de esta sala. Una cosa más y pediré que continúe el proceso sin su presencia». Ricardo se sentó, con el rostro enrojecido de furia. «La vida privada del señor Salazar es relevante, señoría», explicó Montserrat con calma, «porque demuestra un patrón de comportamiento, un patrón de utilizar a las personas, particularmente a las mujeres, para su beneficio personal y luego descartarlas cuando ya no le son útiles. Lo hizo con mi clienta durante 11 años. Lo hizo con la señora Ruiz durante 8. Y según investigaciones preliminares, lo ha hecho con al menos 6 empleadas más a lo largo de su carrera empresarial». «¿6?» El juez levantó la vista. «6, señoría. Tenemos testimonios de 3 de ellas que están dispuestas a declarar si es necesario. Todas arquitectas talentosas. Todas contratadas brevemente. Todas despedidas en cuanto Ricardo extraía de ellas las ideas o contactos que necesitaba». Miré de reojo a Ricardo. Su mandíbula estaba tan apretada que podía ver las venas de su cuello palpitando. Sus abogados susurraban frenéticamente entre ellos. «Señora Vidal», dijo el juez, «¿está sugiriendo que el señor Salazar operaba un esquema sistemático de apropiación de propiedad intelectual?» «No lo sugiero, señoría. Lo afirmo, y tengo las pruebas para demostrarlo». Durante las siguientes 2 horas, Montserrat presentó un caso que era, francamente, demoledor. Mostró correos electrónicos donde yo enviaba diseños completos a Ricardo, quien luego los presentaba en reuniones con inversores sin mencionar mi nombre. Presentó contratos donde clientes específicamente solicitaban los diseños de Sofía Mendoza, pero terminaban firmando con Desarrollo Salazar sin que yo recibiera compensación adicional. Mostró fotografías de mis bocetos originales junto a los planos finales presentados por Ricardo, idénticos hasta el último detalle. Luego vino el turno del testimonio de Valeria. La vi caminar hacia el estrado con paso firme, pero con una expresión de culpabilidad evidente. Vestía un traje azul marino conservador, muy diferente de los ajustados atuendos que solía llevar en la oficina. «Señora Ruiz», comenzó Montserrat, «¿cuánto tiempo trabajó para el señor Salazar?» 8 años y 4 meses. ¿Y en qué consistían exactamente sus funciones? Valeria respiró profundo. Oficialmente, era su secretaria ejecutiva. Extraoficialmente, ayudaba a gestionar sus finanzas ocultas, a crear estructuras societarias complejas para evadir impuestos y a mantener sus múltiples relaciones románticas sin que se descubrieran entre sí.
¿Puede ser más específica sobre las finanzas ocultas? Ricardo tiene 3 cuentas en el Banco Internacional de Panamá bajo nombres de sociedades que él controla. En total, suman aproximadamente 8 millones de euros. También tiene 2 propiedades en Andorra, un chalet en Escaldes-Engordany, valorado en $1,500,000, y un apartamento en Andorra, La Bella, de 800.000 euros. Ninguna de estas propiedades o cuentas fue declarada en el proceso de divorcio. El impacto de sus palabras fue como una bomba. Los abogados de Ricardo se pusieron de pie simultáneamente, hablando todos a la vez. «Objeción. Esto es difamación. Exigimos que se deseche este testimonio». El juez golpeó su mazo repetidamente. «Silencio. Señores abogados, tendrán oportunidad de contrainterrogar. Señora Ruiz, ¿tiene documentación que respalde estas afirmaciones?» «Sí, señoría. Copias de transferencias bancarias, escrituras de las propiedades y documentos de constitución de las sociedades. Todo está en el pendrive que entregué a la señora Vidal hace una semana». El juez hizo una anotación en sus papeles. «Que conste en acta. ¿Algo más, señora Vidal?» «Sí, señoría. Quisiera preguntar a la señora Ruiz sobre su conocimiento del trabajo que la señora Mendoza realizaba para Desarrollo Salazar». Montserrat se giró hacia Valeria. «Señora Ruiz, durante los 8 años que trabajó con el señor Salazar, ¿presenció usted el proceso de creación de los proyectos arquitectónicos?» «Sí. Sofía trabajaba desde casa pero enviaba sus diseños por email a Ricardo. Yo era quien imprimía los planos, quien los encuadernaba en presentaciones profesionales con el logo de la empresa. Ricardo me pedía específicamente que borrara cualquier mención del nombre de Sofía en los documentos originales antes de presentarlos a clientes. Sentí que se me erizaba la piel. Escuchar a Valeria admitir esto públicamente era surreal. ¿Le pareció ético?» Valeria bajó la mirada. «No, pero yo estaba enamorada de él. Creí que me casaría conmigo, que algún día sería su socia oficial. Así que hice lo que me pidió. Fui cómplice, y me avergüenzo profundamente de ello». ¿Cuándo cambió su perspectiva? Hace 3 semanas descubrí que Ricardo había estado viéndose con Lucía Hernández, una modelo, durante los últimos 6 meses. Mientras él me prometía matrimonio, mientras yo arriesgaba mi carrera y mi integridad profesional por él estaba con otra mujer 25 años más joven que yo. Fue entonces cuando entendí que Sofía tenía razón sobre él desde el principio. Ricardo Salazar es un mentiroso, un manipulador y un ladrón. De dinero, de ideas y de años de vida de las mujeres que confían en él. El silencio en la sala era absoluto. Miré a Ricardo y vi que estaba lívido, con las manos apretadas en puños sobre la mesa. Alberto Fuentes se levantó para el contrainterrogatorio. «Señora Ruiz, ¿no es cierto que usted está testificando porque quiere vengarse del señor Salazar por terminar su relación romántica?» «Estoy testificando porque es lo correcto. Porque durante 8 años vi cómo destruía a Sofía lentamente, apropiándose de su trabajo, menospreciando su talento, aislándola de su carrera. Y yo le ayudé. Ahora necesito enmendarlo». «¿Le ofrecieron inmunidad a cambio de su testimonio?» «Sí, pero habría testificado de todas formas. El dinero que ayudé a ocultar no era solo de Ricardo, también era de Sofía. Ella merece recuperarlo». Cuando Valeria bajó del estrado, caminó hacia donde yo estaba sentada. Se detuvo frente a mí, con lágrimas en los ojos. «Lo siento», susurró. «Siento todo lo que te hice. No espero que me perdones. Solo espero que esto te ayude a recuperar lo que es tuyo». No supe qué responder. Parte de mí todavía la odiaba por haber participado en mi destrucción. Pero otra parte entendía que ella también había sido víctima de Ricardo, solo que de una manera diferente. Asentí brevemente. Ella volvió a su asiento. El juez revisó sus notas durante varios minutos que parecieron eternos. «Bien. Dada la gravedad de las acusaciones y la contundencia de las pruebas presentadas, voy a tomar una decisión preliminar. Se suspende el acuerdo prenupcial por indicios de fraude procesal y ocultación de bienes. Se ordena la congelación inmediata de todas las cuentas bancarias del señor Salazar, tanto en España como en el extranjero, hasta que se complete una auditoría financiera exhaustiva.
Y se programa juicio completo para dentro de 4 semanas, donde se determinará la distribución definitiva de bienes. Los abogados de Ricardo estallaron en protestas, pero el juez levantó la mano. Es mi decisión final en esta audiencia preliminar. Se levanta la sesión. Cuando salimos de la sala, sentí que podía respirar por primera vez en meses. Mi padre me abrazó fuerte. Lo estás logrando, mi niña. Lo estás logrando. Pero yo sabía que la guerra aún no había terminado. Ricardo no se rendiría. Hombres como él nunca lo hacen. Y tenía razón. Porque lo que vino después fue peor de lo que cualquiera de nosotros hubiera imaginado. 2 días después de la audiencia preliminar, mientras desayunaba tranquilamente en la cocina de mi padre, mi teléfono explotó con notificaciones, una tras otra, como disparos de ametralladora. Mensajes de antiguos compañeros de universidad, llamadas perdidas de números desconocidos, alertas de redes sociales. Abrí Twitter con manos temblorosas y sentí que el mundo se detenía. El hashtag Ansky Sofía Mendoza estafadora era tendencia número 1 en España. Había artículos en todos los periódicos digitales. La arquitecta fracasada que quiere robar el imperio de su exitoso exmarido. Sofía Mendoza. ¿Víctima o oportunista? Fuentes cercanas revelan que Mendoza nunca trabajó realmente en los proyectos que reclama. Mi padre entró a la cocina y vio mi expresión. ¿Qué ocurre? Le mostré el teléfono. Su rostro se endureció. Ricardo está contraatacando y lo está haciendo sucio. Seguí leyendo. Había supuestas entrevistas exclusivas con empleados anónimos de Desarrollo Salazar que afirmaban que yo era una esposa ociosa que ocasionalmente hacía dibujitos, pero que Ricardo los rehacía completamente porque eran inutilizables. Había fotografías mías en cenas de gala con vestidos elegantes, con titulares como «Mientras ella gastaba su dinero en lujos, él construía un imperio». Pero lo peor estaba en un blog de chismes llamado Barcelona Confidencial. Allí publicaban que yo había contratado a Valeria para que mintiera en mi favor, que le había pagado 100.000 euros por su falso testimonio, que todo era una conspiración entre mi padre, el notario corrupto, y yo para extorsionar a un empresario exitoso. Esto es difamación, logré decir con voz quebrada. Es desesperación, respondió mi padre. Ricardo sabe que está perdiendo. Los hombres poderosos, cuando sienten que pierden el control, se vuelven peligrosos. Pero también cometen errores. Llamé inmediatamente a Montserrat. Su asistente me dijo que ya estaba al tanto y que vendría a vernos en 1 hora. Cuando llegó, traía 3 carpetas nuevas y expresión de furia contenida. Esto es guerra psicológica, dijo apenas se sentó. Ricardo contrató a una agencia de relaciones públicas especializada en destruir reputaciones. La misma que trabajó en varios casos mediáticos defendiendo a políticos corruptos. Su estrategia es simple: convertirte en la villana antes de que el juicio público pueda convertirlo a él en el villano. ¿Y qué podemos hacer?, pregunté desesperada. 2 cosas. Primera, presentar una demanda por difamación y calumnias contra Ricardo y contra los medios que están publicando información falsa sin contrastarla. Ya tengo a mi equipo trabajando en ello. Segunda, dar nuestra propia versión. De manera controlada, profesional, con pruebas. ¿Quieres que hable con la prensa? La idea me aterraba. No con cualquier prensa, con la correcta. Tengo contacto con una periodista de investigación de El País, que lleva años destapando casos de corrupción empresarial. Se llama Elena Pastor. Es seria, rigurosa y no publica nada sin verificar. Le he enviado parte de la documentación y está muy interesada en contar tu historia. Mi padre asintió. Es buena idea. No podemos dejar que Ricardo controle la narrativa. 3 días después estaba sentada frente a Elena Pastor en un café discreto del barrio de Gracia. Elena tenía unos 45 años, cabello corto castaño con mechas grises que no intentaba ocultar, y una mirada penetrante que parecía ver a través de las mentiras. «Sofía, gracias por aceptar hablar conmigo», comenzó, sacando una grabadora digital. «He revisado la documentación que me envió tu abogada. Es extraordinaria. Pero necesito escuchar tu versión directamente de ti. ¿Por qué esperaste 11 años para actuar?». Respiré profundo.
Esta era mi oportunidad de contar la verdad, porque cuando estás dentro de una relación tóxica, no ves las señales con claridad. Ricardo no me despertó un día y me dijo, voy a robarte tu trabajo y tu vida. Fue gradual. Empezó con pequeñas cosas. No mencionarme en una reunión, tomar crédito por una idea mía frente a un inversor. Cada vez que protestaba, él me convencía de que era por mi bien, que los clientes confiaban más en él, que yo era demasiado sensible. Poco a poco fui perdiendo mi voz, mi identidad. Hasta que un día desperté y ya no sabía quién era. Elena tomaba notas rápidamente. ¿En qué momento decidiste que era suficiente? Cuando encontré los mensajes entre él y Valeria, cuando leí cómo se reían de mí, cómo me llamaban la carga. Fue como si alguien me echara agua fría. Vi con claridad total lo que había sido mi vida. 11 años siendo invisible en mi propio matrimonio, en mi propia carrera. Y supe que si no actuaba en ese momento, me perdería para siempre. Háblame de tu padre. Sonreí por primera vez en días. Mi padre es la razón por la que no estoy destruida completamente. Mientras yo estaba ciega, él veía. Documentaba. Protegía. No de manera invasiva, sino silenciosa, como buen notario. Guardó pruebas que yo ni siquiera sabía que existían, porque sabía que algún día las necesitaría. Ricardo está lanzando acusaciones graves contra ustedes dos. Dice que tu padre falsificó documentos. Mi padre tiene 40 años de trayectoria intachable. Cada documento que presentó está debidamente registrado, sellado, con testigos. Ricardo puede decir lo que quiera, pero los hechos no mienten. Y los hechos demuestran que yo creé esos proyectos. La entrevista duró 3 horas. Elena quería cada detalle, cada fecha, cada emoción. Cuando terminamos, guardó su grabadora y me miró directamente a los ojos. Voy a escribir esto, Sofía, y va a ser portada, pero necesito que estés preparada. Cuando salga publicado, Ricardo va a atacar con más fuerza. Los hombres poderosos no aceptan ser expuestos sin pelear. Lo sé, pero ya no tengo miedo. Ya no soy la mujer que callaba. El artículo de Elena se publicó el domingo siguiente en la portada de El País. El arquitecto que no diseñaba, como Ricardo Salazar, construyó su imperio sobre el talento robado de su esposa. Era demoledor. Incluía imágenes de mis bocetos originales junto a los planos finales, fragmentos de los documentos notariales, testimonios de Carmen y Laura sobre el patrón de comportamiento de Ricardo. Y tenía una frase que se volvió viral. En una sociedad que todavía cuestiona el talento femenino, hombres como Salazar prosperan robando en silencio. La reacción fue inmediata y dividida. Algunas personas me apoyaron masivamente. Arquitectas de toda España compartieron sus propias historias de hombres que se habían apropiado de su trabajo. El hashtag Chico yo también Sofía empezó a circular. Pero otros me atacaron con más virulencia, llamándome cazafortunas, mentirosa, víctima profesional. Ricardo dio una conferencia de prensa donde negó todo, donde me llamó manipuladora y dijo que mi padre y yo éramos una conspiración criminal. Pero algo había cambiado. En sus ojos, en su voz, había una nota de pánico que no había estado antes. La presión pública hizo que el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña abriera una investigación interna. Varios clientes de Ricardo empezaron a revisar sus contratos, preguntándose si los diseños que les habían vendido realmente eran obra suya. 3 inversores importantes se retiraron de proyectos futuros. El imperio que Ricardo había construido sobre mentiras comenzaba a agrietarse. Una semana antes del juicio final, recibí una llamada inesperada. Era Alberto Fuentes, el abogado principal de Ricardo. Señora Mendoza, mi cliente desea negociar un acuerdo extrajudicial. ¿Perdón? El señor Salazar está dispuesto a ofrecerle 5 millones de euros y el 40% de las acciones de Desarrollos Salazar a cambio de que retire todas las demandas y firme un acuerdo de confidencialidad perpetuo. 5 millones. 40%. Era más de lo que habíamos pedido inicialmente. ¿Y qué gana Ricardo con esto? Evitar un juicio público donde se ventilen más detalles de su vida privada y sus negocios.
evitar una posible investigación penal por fraude fiscal y conservar algo de su reputación profesional. Déjeme consultarlo con mi abogada y mi padre. Le respondo en 24 horas. Cuando le conté a Montserrat, ella sonrió. Está asustado. Sabe que en juicio vamos a destrozarlo. 5 millones es tentador, Sofía, pero creo que podemos conseguir más. Y más importante, podemos conseguir justicia pública, un veredicto judicial que establezca oficialmente que tú creaste esos proyectos. Eso vale más que dinero. ¿Qué opinas, papá?, pregunté. Mi padre reflexionó unos momentos. Creo que debes decidir qué es más importante para ti, mi niña. ¿Cerrar este capítulo rápido y comenzar de nuevo con seguridad económica? ¿O arriesgarte a un juicio público que puede ser doloroso, pero que establecería la verdad de manera oficial? Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en las dos opciones. 5 millones de euros cambiarían mi vida. Podría abrir mi propio estudio, vivir cómodamente, no depender de nadie nunca más. Pero el acuerdo de confidencialidad significaría silencio. Significaría que la verdad completa nunca saldría a la luz. Significaría que otras mujeres en mi situación no tendrían mi historia como ejemplo. A las 5 de la mañana tomé mi decisión. Llamé a Montserrat. Rechazo la oferta. Vamos a juicio. ¿Estás segura? Completamente segura. Ricardo quiere comprar mi silencio porque sabe que la verdad lo destruirá. Pues que se destruya. Esto ya no es solo por mí. Es por todas las mujeres cuyo trabajo ha sido robado, cuyo talento ha sido menospreciado, cuyas voces han sido silenciadas. Vamos a juicio, y que la verdad hable por sí sola. Escuché la sonrisa en la voz de Montserrat. Entonces preparémonos para ganar. El día del juicio llegó con un cielo gris amenazando lluvia. Me vestí con un traje pantalón negro, elegante pero no ostentoso. Quería proyectar profesionalidad, fortaleza. Mi padre me esperaba en la puerta con un ramo de margaritas. Tu madre solía decir que las margaritas traen buena suerte, me dijo, con los ojos húmedos. Las extraño a ambos, respondí, abrazándolo. Pero sobre todo, te agradezco a ti, por nunca dudar de mí. Cuando llegamos al juzgado, había cámaras de televisión, periodistas, curiosos. La historia se había vuelto mediática. Algunos me gritaban apoyo, otros insultos. Mantuve la cabeza alta y entré. Ricardo ya estaba allí, rodeado de sus 3 abogados. Me miró con un odio tan profundo que casi podía sentirlo físicamente. Pero yo ya no le tenía miedo. Ya no era la mujer que él había manipulado. El juez Esteves entró y todos nos pusimos de pie. Comenzamos el juicio en el caso Mendoza versus Salazar. Este tribunal está listo para escuchar los argumentos finales y dictar sentencia basándose en toda la evidencia presentada. Las siguientes 6 horas fueron las más intensas de mi vida. Testimonios, contrainterrogatorios, presentación de pruebas. Cada palabra, cada documento, cada imagen construyendo la verdad pieza por pieza. Y finalmente, el momento que cambiaría todo para siempre. El juez Esteves se quitó las gafas lentamente y las limpió con un pañuelo mientras todos en la sala conteníamos la respiración. Había revisado cada documento, escuchado cada testimonio, analizado cada prueba durante 6 horas sin descanso. Ahora, el veredicto estaba a punto de salir de sus labios. He ejercido como magistrado durante 32 años, comenzó con voz grave. He visto casos de todo tipo, pero debo admitir que este caso me ha impactado profundamente, no solo por la complejidad legal, sino por lo que representa socialmente. Se puso de pie. Todos hicimos lo mismo. Después de revisar exhaustivamente toda la documentación presentada, los testimonios de múltiples testigos expertos, las pruebas documentales irrefutables proporcionadas por don Emilio Mendoza, y tras analizar el patrón de comportamiento sistemático del demandado, este tribunal determina lo siguiente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Primero, se declara nulo el acuerdo prenupcial firmado entre las partes por vicio de consentimiento y ocultación dolosa de información relevante.
El señor Salazar no declaró el valor real de sus bienes ni las aportaciones intelectuales que recibiría de la señora Mendoza durante el matrimonio. Ricardo se tambaleó ligeramente. Uno de sus abogados tuvo que sostenerlo del brazo. Segundo, se reconoce oficialmente que la señora Sofía Mendoza es la autora intelectual y creadora de los siguientes proyectos arquitectónicos: Vista Mediterránea, Las Colinas de Gracia, Marina Business Center, Jardines de Pedralbes y Costa Dorada Resort. El señor Salazar se apropió indebidamente de dichos diseños, presentándolos como obra propia ante clientes, inversores y medios de comunicación. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mi padre apretó mi mano con fuerza. Tercero, por concepto de enriquecimiento injusto, apropiación de propiedad intelectual y compensación por 11 años de trabajo no remunerado ni reconocido, el señor Salazar deberá pagar a la señora Mendoza la cantidad de 7.500.000 euros. Escuché un grito ahogado detrás de mí. Montserrat sonreía ampliamente. Cuarto, se le otorga a la señora Mendoza el 50% de las acciones de Desarrollos Salazar S.L., convirtiéndola en copropietaria legítima de la empresa que ayudó a construir. «Esto es un robo», gritó Ricardo poniéndose de pie bruscamente. «Esa mujer no merece nada». El juez lo miró con severidad absoluta. «Señor Salazar, guarde silencio o será desalojado inmediatamente». Y para su información, no he terminado. Ricardo se dejó caer en su silla, lívido. Quinto, por ocultar activos durante el proceso de divorcio, específicamente cuentas bancarias en Panamá y propiedades en Andorra por valor superior a 9 millones de euros, se remite documentación a la Fiscalía para que investigue posibles delitos de fraude procesal y evasión fiscal. No, susurró Ricardo. Sexto, por los daños morales causados a la señora Mendoza, incluyendo la campaña de difamación orquestada durante este proceso judicial, el señor Salazar deberá pagar una indemnización adicional de 500.000 euros. 8 millones en total, murmuró mi padre con asombro. Y finalmente, continuó el juez, este tribunal ordena que se publique en el Registro Mercantil y en el Colegio de Arquitectos de Cataluña una rectificación oficial donde conste que los proyectos mencionados fueron diseñados por Sofía Mendoza de Salazar. Su nombre debe aparecer como autora legítima en todos los documentos históricos de dichos proyectos. El juez golpeó su mazo 3 veces. Se levanta la sesión. La sentencia es firme e inapelable en sus términos principales. El señor Salazar tiene 48 horas para comenzar a cumplir con las obligaciones económicas establecidas. Buena suerte, señora Mendoza. Que esta sentencia sirva de precedente para todas las mujeres cuyo trabajo ha sido invisibilizado. La sala estalló en murmullos. Los periodistas salieron corriendo a publicar la noticia. Mi padre me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar, pero no me importó. Lloré como no había llorado en años. Lágrimas de liberación, de justicia, de validación. Montserrat se nos unió al abrazo. Lo logramos. Por Dios, lo logramos. Miré hacia donde estaba Ricardo. Sus abogados hablaban frenéticamente entre ellos. Él permanecía sentado, mirando al vacío, destruido. Por un momento, casi sentí lástima. Pero solo por un momento. Él había elegido su camino. Había elegido el engaño, la manipulación, el robo. Ahora enfrentaba las consecuencias. Cuando salimos del juzgado, decenas de periodistas nos esperaban. Montserrat me miró. ¿Quieres decir algo? Asentí. Me acerqué a los micrófonos con mi padre a mi lado. Hoy se ha hecho justicia, no solo para mí, sino para todas las mujeres que han visto su trabajo apropiado, su talento menospreciado, su voz silenciada. Durante 11 años, mi esposo construyó un imperio usando mis diseños, presentándolos como suyos, mientras me mantenía invisible. Hoy, un juez ha dicho la verdad. Esos proyectos son míos. Siempre lo fueron. Las cámaras captaban cada palabra. Quiero agradecer a mi padre, don Emilio Mendoza, quien con su previsión y amor me protegió incluso cuando yo no sabía que necesitaba protección. A mi abogada, Montserrat Vidal, quien luchó incansablemente por la verdad.
y a todas las mujeres que compartieron sus historias conmigo durante este proceso. No están solas. ¿Qué va a hacer ahora, señora Mendoza?, preguntó una periodista. Sonreí, una sonrisa genuina llena de esperanza. Voy a hacer lo que siempre debí hacer: diseñar. Abriré mi propio estudio de arquitectura. Y esta vez, mi nombre estará en cada proyecto. Esta vez, nadie me robará mi voz. Los siguientes meses fueron un torbellino. Ricardo intentó apelar la sentencia, pero fue rechazado. Tuvo que vender propiedades para pagarme los 7,5 millones. La investigación fiscal reveló irregularidades graves y enfrentó multas millonarias adicionales. Desarrollos Salazar S.L. perdió varios clientes importantes cuando se supo la verdad. La empresa que él había construido sobre mi trabajo se tambaleaba, pero yo no busqué destruirlo más. Ya había ganado lo que necesitaba: reconocimiento, justicia y libertad. Con el dinero de la sentencia, hice algo que había soñado durante años. Alquilé un precioso local en el barrio del Born, con grandes ventanales que dejaban entrar luz natural todo el día. Contraté a 5 arquitectos jóvenes, 3 mujeres y 2 hombres, todos talentosos y apasionados por el diseño sostenible. Y sobre la puerta, en letras doradas brillantes, mandé colocar: Estudio Mendoza, Arquitectura con Conciencia. El día de la inauguración, en junio, 6 meses después del veredicto, mi padre cortó la cinta ceremonial. Carmen y Laura estaban allí, Montserrat también. Incluso Elena Pastor, la periodista, vino a cubrir la noticia. «Estoy orgulloso de ti, mi niña», me dijo mi padre mientras brindábamos con champaña. «Tu madre estaría igual de orgullosa». «Lo logré, papá. Por fin soy libre». El primer proyecto del Estudio Mendoza fue un complejo de viviendas ecológicas en Tarragona para familias de bajos ingresos. Diseñé cada detalle personalmente: paneles solares, sistemas de recolección de agua lluvia, materiales reciclados, espacios verdes comunitarios. Y cuando el proyecto se publicó en las revistas especializadas de arquitectura, mi nombre apareció en grande: diseñado por Sofía Mendoza. Lloré cuando vi esa portada. Lloré por la mujer que había sido, invisible e insegura. Y celebré por la mujer en la que me había convertido. Un año después del juicio, estaba en mi oficina revisando planos para un nuevo proyecto cuando mi asistente tocó la puerta. «Sofía, hay alguien aquí que quiere verte. Dice que es importante». «¿Quién es?» «Valeria Ruiz». Me quedé inmóvil. No había vuelto a ver a Valeria desde el juicio. Dudé un momento, pero finalmente asentí. «Hazla pasar». Valeria entró tímidamente. Se veía diferente. Cabello más corto, ropa más sencilla, sin el maquillaje excesivo de antes. Parecía más pequeña, más vulnerable. «Sofía, gracias por recibirme. Sé que no tengo derecho a pedirte tu tiempo, pero necesitaba verte». «¿Qué quieres, Valeria?» Quería disculparme, en persona, sin abogados, sin jueces, solo tú y yo. Fui cómplice de tu sufrimiento durante 8 años. Ayudé a Ricardo a robarte tu trabajo, tu identidad. Y aunque testifiqué en tu favor, sé que eso no borra el daño que causé». La miré en silencio durante unos segundos. Parte de mí todavía sentía rabia, pero otra parte entendía que ella también había sido víctima, solo que había elegido ser cómplice hasta que Ricardo la traicionó. «¿Qué pasó contigo después del juicio?» «Perdí mi trabajo, obviamente. Ricardo me amenazó, intentó hacerme firmar un acuerdo de silencio, pero rechacé. Tuve que empezar de cero. Ahora trabajo como administrativa en una empresa de logística. Gano una fracción de lo que ganaba antes, pero al menos puedo dormir por las noches». «¿Y Ricardo?» «No sé mucho. Supe que la empresa sigue funcionando, pero perdió su reputación. Ya no es el magnate admirado. Es el hombre que robó el trabajo de su esposa. Su novia modelo lo dejó cuando perdió el dinero. Está solo. Y creo que finalmente está entendiendo el precio de sus mentiras». Asentí lentamente. «¿Por qué viniste realmente, Valeria?» Ella bajó la mirada. «Porque necesitaba que supieras que lamento profundamente lo que hice, y porque quería verte triunfar, ver este estudio, ver tu nombre en las revistas, ver que recuperaste tu vida.
Me da esperanza de que yo también pueda redimirme algún día. La miré durante un largo momento. Luego me levanté y me acerqué a ella. Valeria, no te perdono completamente. Todavía duele lo que hiciste, pero entiendo que tú también fuiste manipulada. Ricardo tiene ese poder sobre las personas. Te hace creer que sus mentiras son verdades, que sus abusos son amor. Toma tiempo ver la realidad. Algunos lo vemos antes, otros después. Lo importante es que finalmente lo viste. Ella tenía lágrimas en los ojos. Gracias, Sofía, por tu honestidad. Te deseo suerte, Valeria. Espero que encuentres tu propio camino, lejos de hombres como Ricardo. Cuando ella se fue, me quedé mirando por la ventana de mi oficina. La ciudad de Barcelona se extendía ante mí, llena de posibilidades, de futuros diseños, de proyectos que llevarían mi nombre. Había tardado 11 años en recuperar mi voz, pero ahora que la tenía de vuelta, nadie me la quitaría jamás. Mi teléfono sonó. Era mi padre. Hija, ¿tienes tiempo para cenar hoy? Quiero celebrar. ¿Celebrar qué, papá? Que mi niña es oficialmente una de las arquitectas más prometedoras de Cataluña, según la revista Arquitectura y Diseño. ¿No has visto el artículo? Abrí mi computadora y busqué. Allí estaba. Sofía Mendoza. El talento que no pudo ser silenciado. Un artículo de 3 páginas sobre mi estudio, mis proyectos, mi historia de superación. Sonreí hasta que me dolieron las mejillas. Claro que tengo tiempo, papá. Siempre tengo tiempo para ti. Esa noche, mientras cenábamos en su restaurante favorito, mi padre levantó su copa. Por ti, Sofía. Por tu valentía, tu talento y tu inquebrantable espíritu. Y por todas las mujeres que vendrán después, que verán tu historia y sabrán que vale la pena luchar por la verdad. Brindamos. Y en ese momento, rodeada del amor incondicional de mi padre, en la ciudad que me vio nacer y renacer, supe que finalmente estaba donde debía estar. Ya no era la esposa invisible, ya no era la carga que nadie quería recoger. Era Sofía Mendoza, arquitecta, superviviente, triunfadora. Y esta era solo la primera página de mi nuevo capítulo. El capítulo donde yo escribía mi propia historia. Fin.